Hola a todos. Bien, pues hoy ese extraño título se debe a que, bueno, voy a recoger una fórmula que en el pasado había hecho con bastante asiduidad, que era reflexiones libres, ¿no? Un poco sobre cualquier tema, con un hilo evidentemente siempre, pero bueno, sobre cualquier tema, ¿no? Hoy, por ejemplo, me he levantado un poco con ganas de reflexionar sobre el ser humano, ¿no? O lo que queda del ser humano, si realmente queda todavía algo de la humanidad tal y como se había conocido hasta ahora, ¿no? Con sus imperfecciones, con sus fallos, con sus locuras, con sus logros también, ¿no? Grandes logros. Y realmente a veces cuesta un poco pues entender o saber si realmente el ser humano tal y como lo hemos entendido hasta ahora sigue ahí, ¿no? Por eso de ahí el título, Toc Toc, sigue alguien en casa, queda alguien en casa, porque realmente estamos en un periodo muy convulso, lleno de novedades tecnológicas, lleno digamos, de avances científicos o supuestos avances científicos en muchas ocasiones. Pero realmente los avances sociales es como si se hubieran detenido un poco en el tiempo, ¿no? Los avances sociales, morales, lo que nos hace humanos al fin y al cabo, ¿no? Que es ese filosofar, ese digamos, pensar en la vida, pensar en la muerte, pensar en el destino de la humanidad, pensar en incluso esos debates bizantinos, ¿no? Que a algunos les parece tan aburridos o que les parece como que estén superados, ¿no? Sobre la existencia de un orden divino, se podría decir, o la no existencia del mismo, ¿no? Se ha debatido mucho a lo largo de todas las épocas sobre ese tipo de, de cosas, ¿no? Sobre todo estoy pensando en la época griega clásica, ¿no? En que se atrevieron a pensar con libertad, ¿no? Y sin la coacción de alguna religión ya establecida, ¿no? Estoy pensando también en Asia, en el budismo, ¿no? Que fue también algo que era bastante, era como algo como, hay una palabra moderna que hoy en día se utiliza mucho, ¿no? Como que significa como ruptura, ¿no? Ruptura con lo que se había hecho, disruptivo, eso. Ahora se utiliza mucho la palabra disruptivo, ¿no? Fue como un momento muy disruptivo, ¿no? También el budismo venía a romper con siglos y siglos de hinduismo, si no recuerdo mal, en toda aquella área, entre la India, China y lo que sería esa área básicamente, donde se había creído, pues sobre todo en la India, evidentemente, en el famoso hinduismo, ¿no? Y el budismo viene un poco como a romper todo eso, ¿no? Un poco. Y realmente, desde entonces, desde esas épocas, no ha habido nada disruptivo en el pensamiento humano, realmente. En esa área del conocimiento que sería, pues, más allá de las religiones. Después se establecieron las religiones de estas tan... El budismo, incluso él mismo se convirtió en una especie de religión. Aquí en si venimos aquí a poner el zoom en Occidente, después de los griegos vienen los romanos, que todavía eran panteístas y todavía eran gente que creía en muchos dioses y de hecho está el famoso monumento en Roma que ha sido atestiguo, ¿no? Ese monumento, ya sabéis, con la cúpula esta circular, donde había en cada, digamos, no se puede decir esquina porque es circular, pero digamos en varios sitios había diferentes altares para que la gente rezara a diferentes dioses, ¿no? Desde esa época, digamos, bastante libre, el mismo Imperio Romano de luego se autosaboteó con la religión cristiana, digamos, ¿no? Y realmente desde que la religión cristiana judía antes en la área, digamos, de Oriente Medio
se establecieron como religiones ya monoteístas y luego vinieron los musulmanes, el Islam, como tercera rama del judaísmo y tal, o segunda, si partimos del judaísmo. Realmente no he visto nada disruptivo en la humanidad y sigo sin ver nada, ¿no? Es como si el ser humano se haya quedado dormido. Y sí, hay un pequeño conatus de la Revolución Francesa, ese intento de establecer el laicismo, pero sin éxito, ¿no? Realmente sin un verdadero éxito, porque en vez de un laicismo racional, donde la gente por fin se liberara de toda superstición y de todo, digamos, fetichismo, ¿no? Y realmente de forma totalmente libre nos pusiéramos a amar la vida en toda su dimensión y en pensar solo en establecer una humanidad que realmente se respetara a sí misma, que respetara la vida como algo sagrado y el desarrollo en paz y en armonía entre todos y un desarrollo, digamos, digno para todo el mundo y estableciendo leyes racionales en todo momento, ¿no? Y realmente pero no una racionalidad evidentemente nazi ni comunista, que eso fueron aberraciones de lo que se tenía que haber hecho, sino una racionalidad auténtica parecida a lo que se puede vivir actualmente en la Europa occidental, con ese famoso socialismo, digamos, ¿no? De alguna forma, que sí que se parece, o después de la Segunda Guerra Mundial se ha intentado hacer algo que se parece a lo que realmente imaginaron alguna vez los ideólogos de la Revolución Francesa, ¿no? En Estados Unidos se ha intentado hacer también, se ha intentado establecer algo parecido a lo que se ideó, sin demasiado éxito, porque quizás sea el país más religioso del mundo actualmente. Es un país realmente donde la religión ha hecho estragos, ¿no? Y de poco queda de ese Estados Unidos, sí, en los textos, digamos, en el maquillaje. Se supone que Estados Unidos todavía es un país donde se puede ir uno a realizar su sueño, a cultivar realmente la felicidad, a intentar vivir en armonía con sus vecinos y hacer de la vida algo sagrado y algo hermoso, ¿no? Donde construir una vida pues digna, ¿no? Pero realmente luego las inigualdades que hay, el salvaje liberalismo, todo ese salvajismo que hay en Estados Unidos, digamos, ¿no? Que se han tomado la libertad como libertinaje, ya no hay racionalidad, hay demasiadas armas. A pesar de todo sigue siendo un gran país en muchos aspectos, pero la religión ha tomado una potencia brutal, tanto la protestante como cualquier otra religión que hayan traído consigo la migración, ¿no? Evangelistas, etcétera. Y realmente es una pena porque se está convirtiendo en una especie de fracaso también, ¿no? Y aquí en Europa, la vieja Europa, pues sí que hemos conseguido establecer el sueño de los revolucionarios, los ideólogos de los revolucionarios franceses. Y digo bien los ideólogos, porque la misma revolución luego fue un fracaso en sí, ¿no? Demasiada guillotina, demasiado terror, ¿no? Demasiado cosas horribles se produjeron, ¿no? Y luego también la vuelta del imperio, de un emperador, intento de vuelta de monarquías. Fue muy convulso, ¿no? Pero al final, digamos, se ha conseguido aquí en Europa, al final, establecer después de la Segunda Mundial. Nos ha costado 2 guerras europeas, así llamadas mundiales, porque se extendieron a otros continentes. Nos ha costado pues 2 guerras horribles el establecer algo parecido a lo que la Revolución Francesa, bueno, 2, ¿no? Muchas más, si contamos las napoleónicas, etc., ¿no? Establecer algo que se pareciese a lo ideado, ¿no? Es decir, algo que realmente fuera más o menos laico y donde realmente la religión no jugara un papel decisivo en la toma de decisión de los gobiernos, ¿no? Y se ha conseguido más o menos, con muchos defectos, con muchos problemas. La Iglesia no desapareció, por ejemplo. Vienen ahora otras gentes con sus costumbres. Estoy pensando mucho en musulmanes, por ejemplo, e intentando establecer barrios enteros así que son prácticamente teocracias. O sea que hay muchos fallos en el sistema, pero sí que parece ser que el lugar del mundo donde mejor se ha conseguido el sueño de esos ideólogos pues es aquí, ¿no? A pesar de todo. Y a pesar de que parece que está
ahora en vía de peligro máximo. Lo poco logrado está como en vía de peligro, ¿no? Porque realmente el liberalismo salvaje de los Estados Unidos pugna por entrar. Por otra parte, hay muchísimos problemas que han traído consigo los inmigrantes, problemas estructurales, problemas que vienen de naciones donde ni por asomo se ha conseguido ninguna revolución francesa, ¿no? Por lo tanto, digamos, es complicado, es complicado. El este de Europa, con sus cicatrices de un comunismo desaforado y totalmente estúpido y muy mal llevado, pues viene con sus defectos también, con su caos, ¿no? Su especie de nihilismo que trae la gente consigo. De ahí la guerra entre Rusia y Ucrania también. Digamos que el panorama es un poco gris, ¿no? Aunque siempre hay luz detrás del gris, ¿no? El sol siempre está, ¿no? Ahí brillando detrás de la tormenta, ¿no? O por encima de las nubes y de la tormenta, mejor dicho. Por lo tanto, yo no desespero, ¿eh? Yo creo que el toc-toc sería la respuesta si que queda algún ser humano detrás de la puerta, ¿no? Y alguna luz de esperanza de que se pueda establecer por fin una humanidad, digamos, libre de pecados capitales, ¿no? Que sería, pues, las teocracias, sobre todo, que son las que realmente más frenan al ser humano, ¿no? Yo no digo que un ser humano tenga que ser una persona totalmente libre de espiritualidad. Se puede tener espiritualidad y creo que es incluso sano creer en fuerzas o creer en un cierto orden del universo, ¿no? Al estilo Spinoza o el estilo lo que más os guste, ¿no? Pero yo creo que esto nunca debe estar reñido con intentar llevar una vida racional, ¿no? Y llevar un gobierno racional y establecer cierta racionalidad en la vida del ser humano, porque todos los experimentos que se han probado fuera de dejar esa libertad al ser humano de vivir un poco como le da la gana y de realmente poner por encima de todo el bienestar y la vida humana y digna, todos los experimentos que se han probado de que por encima del bienestar y de la humanidad tiene que estar, por ejemplo, una religión o lo que sea, que la vida del ser humano tiene que estar para una religión, para un dios, al final se convierten en tiranías teocráticas. O sea, está clarísimo. O sea, al final siempre hay algún listo que se apodera de la idea, que es una idea noble, en el fondo. Si estuviera bien aplicada, si realmente luego no hubiera nadie que se apropiara de forma patrimonial de la idea, no le veo un gran problema. Si realmente fuera una nación consiguiera ser espiritualmente, o sea, que se rigiera por el espíritu realmente y que realmente se rigiera por una especie de servicio a Dios, a un Dios que ellos imaginaran, y que al mismo tiempo no estuviera esto, fuera, digamos, democrático, ¿no? El poder teocrático que se estableciera, ¿no? Que no hubiera, digamos, un patrimonio de una familia o en forma de reyes o en forma de monarquías o de una élite, pues me parecería muy bien, pero la prueba está que jamás se ha logrado esto, ¿no? Por lo tanto, es una idea que no funciona, ¿no? A la hora de la verdad. Y que lo único que parece que ha funcionado es especie de democracia socialdemocracia esa, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, que parece que es lo más parecido a un equilibrio, ¿no? Entre digamos, los poderes de todo tipo y meter por encima de todo, pues, la vida digna, ¿no? El desarrollar formas de estados donde prime la dignidad de la persona y que todo el mundo pueda tener o desarrollarse en igualdad de condiciones y tener una vida digna, ¿no? Y se ha logrado con muchos defectos, evidentemente, no es que sea perfecto, pero yo más envejezco y más visito el mundo, más veo que realmente los únicos sitios donde se ha logrado, gracias a ese pasado romano, me imagino, es aquí, donde Roma dominó. Es decir, el área donde Roma dominó, menos el Magreb, por culpa del Islam, que pues también están sumergidos en una especie de teocracia, aunque un poco más light que otros sitios, porque yo creo que gracias que están influenciados por nosotros todavía, debido a la cercanía geográfica,
Yo creo que es la única área donde se ha conseguido algo así. Y, y claro, muchos cristianos reivindican también el poder del cristianismo en ese logro. Yo no lo voy a quitar del todo, pero yo creo que es mucho más la herencia romana pura de la primera Roma, con su panteísmo y con sus digamos, leyes muy libres y su poner por encima de todo las infraestructuras, el comercio, el estructurar, digamos, para que el ser humano se pueda desarrollar, pues, ciudades con comodidades, ¿no? Con infraestructuras, trayendo el agua de forma regular, pudiendo hacer que la gente, pues, tuviera una cierta higiene. Y yo, sin lugar a dudas, eso es la clave, ¿no? Esa es la clave, está clarísimo, y donde el único sitio donde se ha puesto realmente acento en que eso se logre en cada pequeño pueblo de cada ciudad, por muy aislada que esté, es aquí, ¿no? Es aquí en España, en Portugal, en Italia, en Francia, donde realmente Roma dominó, ¿no? Alemania, después por rebote, Inglaterra también, evidentemente, pero poco más. Evidentemente, bueno, Suiza y algún país más, evidentemente, del área cercana a Occidente, pero luego ya una vez que uno se aleja un poquito de ahí, ya ve que no se ha aplicado con la misma perfección, no se ha aplicado con la misma diligencia, ¿no? Por lo tanto, digamos que en definitiva yo creo que no sabemos lo que tenemos entre manos, lo que hemos logrado, no le damos valor, y sería importante que la gente se diera cuenta de que el valor supremo está en la dignidad humana, en intentar hacer una vida lo más racional posible y en conservar y en promocionar, pues, infraestructuras y ciudades donde el ser humano se puede desarrollar de una forma digna, ¿no? Teniendo, pues, sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Eso está bastante claro, de que si no es así, el humano rápidamente le sale lo lobezno, ¿no? Así que realmente, y lo salvaje. Por lo tanto, yo creo que es bastante importante que nos demos cuenta de esto y que abramos los ojos y que intentemos conservar lo que tenemos, en definitiva. Bueno, un saludo a todos, no lo voy a hacer más largo y hasta la próxima. Cuidaros mucho, como digo siempre, y eso sí, seguir apretando al botoncito de suscripción, que no cuesta nada, que veo aquí mucho todavía que miráis y os vais sin dejar traza. Venga, que no cuesta nada apretar un botón. Hasta luego, hasta pronto. Chao, chao.